Inicio del movimiento de independencia. La independencia de México se llevó a cabo en un contexto histórico de desigualdad social y económica. En la Nueva España había grupos sociales y los grupos con más desigualdad eran las castas, los criollos, los indígenas, los negros. Ellos no podían tener cargos importantes en la Nueva España. Esto no les pareció. Los grupos más desfavorecidos debían pagar tributo a los españoles, debían pagar impuestos, y con las reformas borbónicas esto aumentó. A ellos ya no les pareció, ya que era bastante lo que debían pagar, y con las reformas borbónicas esto excedía todavía más, lo cual ellos creían pues que ya no iban a poder pagar. También se expulsó a los jesuitas. Los jesuitas eran frailes que vinieron a la Nueva España a enseñar a la gente a leer y escribir. A los españoles no les pareció porque ellos decían que ellos estaban enseñando a la gente a pensar. Y si la gente aprendía a pensar, tarde o temprano iban a querer independizarse. La exclusividad de cargos importantes para los españoles peninsulares molestó bastante a los criollos, porque los criollos tenían cargos importantes, pero con estas reformas ya no se les podían dar cargos importantes a ellos. Por otra parte, en España se destituyó al rey Fernando VII, ya que Napoleón Bonaparte invadió España, y lo destituyó, lo quitó de su cargo, y en su lugar puso a su hermano José Bonaparte. El pensamiento ilustrado fue una corriente filosófica de pensamiento donde se decía que todos los hombres eran iguales en todo el mundo, que no podía haber esclavitud, que los gobiernos debían ser elegidos por la gente, por el pueblo, y que no podía estar en una sola persona, que debían ser tres: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, que es como actualmente nos gobiernan hoy nuestras autoridades de nuestro país. Para esto hubo tres conspiraciones. La primera fue de José María Obeso y José María Micheleno en Valladolid. La segunda fue una junta secreta organizada por Ignacio Allende en San Miguel el Grande, en Guanajuato. Y la tercera, que fue la más grande, fue la conspiración en Querétaro por Ignacio Allende, Miguel Domínguez, José Ortiz de Domínguez, que era esposa de Miguel Domínguez, Juan Aldama y Miguel Hidalgo. Ellos se reunían en una casa aparentemente a estudiar y a compartir libros de Europa, pero no era así. Ellos en realidad se estaban organizando para pues levantarse en armas en contra de los españoles. Fueron descubiertos, José Ortiz de Domínguez se enteró y logró avisarles que se salieran. Miguel Hidalgo reunió a la gente en la iglesia de Dolores, él era cura, los reunió, tocó las campanas, la gente se reunió y pues formó su ejército con lo que pudo. Había obreros, campesinos, mujeres, niños, y pues los invitó a luchar por su independencia. Tomaron lo que pudieron: palas, picos, hachas, azadones, machetes, y pues partieron con él para luchar en contra de los españoles. La independencia de México comprendió el periodo de 1810 a 1821, duró 11 años, para dejar de pertenecer al dominio de la corona española. En realidad no querían dejar tanto de pertenecer a la corona española, sino que nadie más los gobernara. En este caso se referían a José y a Napoleón Bonaparte. La independencia de México fue un proceso largo, tuvo 4 etapas. La etapa número 1. La etapa número 1 comenzó en 1810 con el Grito de Dolores y en 1811 en la región del Bajío, que comprende los estados de Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Jalisco. Comenzó con Miguel Hidalgo y Costilla e Ignacio Allende. Poco de tiempo después se separaron, se dividieron, cada uno tomó un rumbo distinto, lo cual pues debilitó un poco al ejército
insurgente. Después se volvieron a reunir y decidieron que pues irían hacia el norte, ya que ellos no tenían tantas ventajas, o no llevaban tantas de ganar, porque ellos pues eran campesinos, eran obreros, y los españoles tenían a su ejército. Entonces decidieron ir a Estados Unidos para comprar armas. Estados Unidos se ha caracterizado por la venta de armas desde esa época, entonces decidieron ir a comprar armas, pero no lograron llegar a Estados Unidos. Los fueron aprehendidos, encarcelados, y pues fusilaron primero a Ignacio Allende. A Miguel Hidalgo y Costilla lo sometieron a un juicio que pues terminó perdiendo, y al mes pues también lo fusilaron. Sus cabezas fueron puestas en jaulas y las pusieron en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. La Alhóndiga de Granaditas era un granero enorme donde los españoles guardaban todo pues las semillas que los grupos indígenas y esclavos, obreros, les ofrecían de impuestos o de tributo. Fueron puestas sus cabezas ahí para demostrar que los españoles podían más que los grupos sociales desfavorecidos, y como ejemplo para que nadie más se atreviera a levantarse en armas. La etapa número 2 comenzó con la muerte de estos dos líderes y la siguió José María Morelos y Pavón. José María Morelos y Pavón también fue un cura. Él fue alumno de Miguel Hidalgo. Él organizó y dirigió un ejército que logró dominar una amplia zona del centro y sur de la Nueva España. Esta etapa comenzó en 1811 y terminó aproximadamente en 1815. José María Morelos y Pavón fue llamado el siervo de la nación. Él realizó un congreso en Chilpancingo y en Chilpancingo también proclamó los sentimientos de la nación. Los sentimientos de la nación decía que toda la gente era libre, que no podía seguir habiendo esclavos, que no podía se podía seguir clasificando a la gente como negro, como indígena, como español, como criollo, y que todos éramos iguales, que se terminaba la esclavitud. Y se redactó una constitución donde se mencionaba todo esto, aunque pues los grupos de los españoles, los conservadores, se les consideraban así, se les llamaba los conservadores, no aceptaron esta constitución. La etapa número 3 comenzó con la muerte de Morelos y duró de 1815 a 1821. Sus líderes fueron Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Lucharon contra el ejército que apoyaba al rey de España y resistieron varios ataques en su contra. Abarcó algunas partes de los actuales estados de San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Puebla, Michoacán, Guerrero y Veracruz. La etapa número 4 fue dirigida por Vicente Guerrero como el principal líder. Él pactó una alianza con Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide no era liberal, era conservador. Pero cuando España mandó a Juan O'Donojú para que gobernara la Nueva España, Juan O'Donojú se dio cuenta que México, que la Nueva España, ya no podía ser sometida, que ya tenía las de ganar para independizarse, y entonces él aceptó la independencia de la Nueva España, y esto se lo mencionó, lo acordó con Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide había luchado en contra de Vicente Guerrero, pero al darse cuenta de que pues Juan O'Donojú ya no iba a luchar para someter a la Nueva España, pues él firmó un tratado con Vicente Guerrero y le dijo que pues firmaban el Plan de Iguala y declaraban a México independiente de España y de cualquier país que quisiera someterlo. Sus ejércitos se unificaron, se hicieron uno solo y se llamó el Ejército Trigarante.
Entraron triunfantes a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 y con esto comenzó una etapa que donde se buscaba una nueva forma de gobierno, donde se buscaba una nueva forma de vida para los indígenas, para los habitantes de la Nueva España, ya que siempre habían seguido las órdenes del rey Fernando. Y entonces pues ya no tenían rey, ya nadie los sometía y pues estaban con la duda, con el miedo de ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a gobernar? ¿Vamos a terminar otra vez igual? Si elegimos a tal persona va a ser lo mismo, si elegimos a tal otra vamos a estar peor. ¿Qué vamos a hacer? No sabemos qué hacer. Bueno, pues empezó una nueva etapa en búsqueda de una organización como país, como territorio libre. Espero que este movimiento de independencia haya quedado un poco más claro y pues les envío la actividad a realizar.